¿Alguna vez te has preguntado por qué existe el mundo? ¿Quién trazó el plan de todo lo que ves, lo que sientes y hasta lo que parece insignificante? ¿Podría un insecto, un hueso olvidado o una simple serpiente tener un papel en el gran diseño de la creación? Es posible que cada acontecimiento, cada detalle y cada vida humana esté regido por un propósito que supera nuestra comprensión. Hoy te invito a un viaje profundo y fascinante. Recorreremos los secretos del universo antes de su nacimiento, la sabiduría infinita que dio origen a cada criatura y las historias asombrosas de los rabinos que nos muestran cómo Hashem ejecuta su plan en un mundo incluso a través de lo más pequeño e inesperado. Antes de que el universo existiera, Hashem ya había concebido 7 ideas esenciales, pilares sobre los cuales se sostenía toda realidad: la Torah, la Techuvá o arrepentimiento, retorno, el Gan Edén, paraíso, el Geinán, que algunos le llaman infierno, otros le llaman purgatorio, el Kiseh Hakavod, es decir, el trono celestial de gloria, y el Beit HaMikdash, el templo sagrado en Jerusalén. Y por último, el Mesías. Cada uno de estos conceptos tenía un papel crucial y su existencia antes de la creación del mundo era indispensable para garantizar que la humanidad pudiera cumplir su propósito y encontrar sentido a la vida. El mundo fue creado por un objetivo claro: estudiar la Torá y seguir los mandamientos. La Techuvá asegura la continuidad del mundo y sin ella la existencia misma no podría sostenerse ante el juicio divino. El Gan Edén fue preparado para otorgar una recompensa justa a quienes viven conforme a la voluntad de Hashem. El Geinón se estableció para castigar al malvado y mantener la justicia universal. El trono celestial de gloria se concibió antes del mundo con el fin de reflejar la majestad de Hashem en la creación. El Beit HaMikdash sería la morada permanente de la Shejinah, la presencia divina. Y por eso su concepto debía existir incluso antes que se formara la realidad física. Finalmente, el nombre del Mashiach fue definido antes del inicio de la creación, pues la meta última de la humanidad es alcanzar la era mesiánica. Después de concebir un plano detallado, dibujado y con precisión por el arquitecto, incluyendo cada división, entrada y salida, el constructor sigue esas instrucciones paso a paso para convertirlo en realidad. Y de manera similar, el mundo no fue creado al azar. Hashem construyó todo siguiendo un diagrama perfecto. Y ese plano se llama la Torá.
La Torá misma declara: yo fui el plan maestro de Hashem en la construcción del mundo. Durante los 6 días de la creación, Hashem tuvo la Torá frente a él como guía. Cada versículo, cada palabra fue la base de una acción concreta. Al leer: en el principio creó Dios el cielo y la tierra, Él creó exactamente eso. Cuando dijo: hágase la luz apareció según lo indicado. Así, paso a paso, siguiendo las instrucciones de la Torá, Hashem edificó el universo conforme al plan divino. Una historia ejemplifica la comprensión de la grandeza de Hashem. El emperador Adriano preguntó a Rabí Yehoshua: ¿el mundo tiene un amo? Por supuesto, respondió Rabí Yehoshua. ¿Acaso cree que el mundo podría existir sin un dueño? Entonces, ¿quién lo gobierna?, insistió Adriano. Hashem es el creador del cielo y la tierra, contestó el rabino. Pero Adriano no quedó satisfecho y dijo con incredulidad: si eso es cierto, ¿por qué no se revela varias veces al año a su pueblo para que le teman? Rabí Yehoshua respondió: eso sería imposible, porque está escrito: ningún hombre puede verme y morir. Eso lo encontramos en Shemot 33:20. Y Adriano, enojado, replicó: no creo eso. Nadie puede ser tan grandioso como para que sea imposible siquiera mirarlo. Rabí Yehoshua se retiró, pero más tarde, al mediodía, regresó y pidió al emperador que le acompañara al jardín del palacio. Estoy listo para mostrarte a Hashem, anunció. Intrigado, Adriano le siguió. Rabí Yehoshua señaló al sol: mira, mira directamente allí. Allí descubrirás a Hashem. Y Adriano se indignó. ¿Qué? Es imposible mirar al sol al mediodía. Rabí Yehoshua sonrió y replicó: fíjate en tu propia afirmación. Admitiste que nadie puede mirar el sol en su cenit. Sin embargo, el sol es un solo de los servidores de Hashem, y su gloria apenas 1/millonésima parte de su esplendor. ¿Cómo crees que los seres humanos podrían mirar a Hashem directamente? Y añadió con certeza: sin embargo, llegará un día en que solo Él será exaltado y toda su grandeza será reconocida y aceptada por todos. Un apícoros, bueno, en español un hereje, le preguntó una vez al Rabí Akiva: pruébalo, exigió el apícoro. Y Rabí Akiva contestó únicamente: vuelve mañana. Y cuando el hombre volvió al día siguiente, Rabí Akiva le preguntó: ¿qué tú llevas puesto? Y él le contestó: una túnica. ¿Quién la hizo? Y él contestó: el tejedor. No te creo, pruébame, exigió Rabino Akiva. Esto es ridículo. ¿Acaso no te das cuenta por la tela y el diseño que un tejedor lo hizo? Dijo el hombre.
Y tú no te das cuenta que Hashem creó el mundo. Después que se fue el Epicúros, Rey Akiva explicó a sus alumnos, así como una casa fue obviamente construida por un constructor y una prenda obviamente cosida por un sastre, así el mundo, que sigue un orden natural, fue obviamente creado por el Creador. Todo lo producido por Hashem es perfecto, sin fallas. Antes de la formación de cualquier órgano, Hashem y su corte celestial celebraron una reunión y premeditaron su creación. Pero la gente aún cree que tiene derecho a criticar la obra de Hashem. Cuando las visitas llegaron al palacio recién construido de su rey, cada uno tuvo un comentario diferente. El cielo raso debió haber sido más alto, criticó uno. Otro dijo censurando, las paredes no están perfectamente rectas. Un tercero desaprobó la distribución del palacio. Y la gente trata la creación de Hashem en forma similar, pronunciando afirmaciones como, si solo tuviera 3 pies, las cosas serían perfectas. Si tuviera ojos en la parte trasera de mi cabeza, la vida sería mucho mejor. Sería preferible si todos caminaran sobre sus manos. Y si bien la crítica se justifica en el caso de un logro obtenido por un rey humano, esto no es verdad cuando se trata de la creación del Rey de los Reyes. Cada criatura constituye una evidencia de la soberanía de Hashem. Aún si se reunieran las mentes más brillantes de la humanidad y decidieran crear el más pequeño de los insectos, la pregunta sería, ¿sabrían cómo darle vida? Si una tubería tuviera pinchada con una sola abertura de tamaño de un orificio de una aguja, el aire en ella contenida se escaparía inmediatamente. El cuerpo está lleno de agujeros y de aberturas, y sin embargo, su aire, es decir, la respiración, la vida, no se escapa. Pues tú eres grandioso y haces cosas maravillosas, dice el libro de Tailín. Todo en la vida tiene un propósito, ¿verdad? Cada elemento de la creación cumple un propósito específico. Incluso las criaturas más pequeñas o aparentemente insignificantes, como las moscas, las pulgas, los mosquitos, forman parte del plan divino. Todas cumplen una misión. Y Hashem puede ejecutar sus designios mediante una serpiente, un insecto o inclusive una rana. Y un ejemplo se encuentra en la experiencia de Rabí Yanai. Mientras él impartía una enseñanza de la Torá en la entrada de una ciudad, apareció ante él una gran serpiente deslizándose con determinación. Y Rabí Yanai intentó matarla, pero no podía atraparla. El animal parecía guiado por un objeto predeterminado. Y el rabino comprendió, esta serpiente ha sido enviada con una misión específica. Retomó su enseñanza,
Pero pronto los gritos y lamentos provenientes de las ciudades interrumpieron la clase. Alguien había sido mordido por esa misma serpiente y había muerto. Así se reveló que el reptil había sido un instrumento de Hashem para castigar a una persona culpable. De manera similar, Rabbi Isaac vivió un evento extraordinario mientras caminaba por las playas de Cesarea. Un hueso de esqueleto rodó hacia él. Pensó en apartarlo, pero no pudo. El hueso parecía moverse por sí mismo hacia un destino preciso. Convencido de que tenía un propósito, decidió seguirlo. Y poco después, un noble romano caminaba distraído por la playa y tropezó con un hueso, falleciendo en el acto. Al revisar sus pertenencias, los judíos locales descubrieron rollos de papel en sus bolsillos que contenían documentos sobre una conspiración maliciosa contra los Bene Israel. Y Hashem así había intervenido utilizando un objeto aparente, inanimado, para frustrar los planes del malvado. Incluso los poderosos fueron alcanzados por la justicia divina. Tras conquistar Jerusalén y profanar el Hakodesh Hakadoshim, es decir, el Beit Hamikdash, el emperador Tito arrancó el parojet y blasfemó. He vencido al rey en su propio palacio, dijo. Sin embargo, al emprender el viaje de regreso a Roma, su barco fue atacado por una tormenta devastadora, con olas gigantes que pusieron en peligro su vida y la de su tripulación. Y arrogante y burlándose, exclamó: el Dios de esta nación parece tener poder sobre el agua. Hago la generación de No, el diluvio y al faraón con su ejército, pero no pudo conmigo. Tito, arrogante y desafiante, se jactaba: no pudieron vencerme mientras estuve en el palacio del rey. Tuve que esperar a que llegara el océano para que me mataran. Entonces Hashem respondió: Rasha, te castigaré con una de mis creaciones más pequeñas. Y así Hashem encomendó al ángel del mar que calmara las olas, permitiendo que Tito llegara sano y salvo a Roma, donde fue recibido con celebraciones y con pompa. Sin embargo, el castigo el castigo divino aún no había terminado. Más tarde, al acudir a su baño, se le ofreció la copa de vino para refrescarse. Al beberla, un diminuto jejen entró por su fosa nasal y alcanzó su cerebro. El pequeño insecto permaneció vivo dentro de la cabeza de Tito y comenzó a golpear sin cesar su frente. Tito no encontró descanso ni de día ni de noche. El jejen perforaba incansablemente su cráneo y así él estuvo sufriendo durante largos años. Y un día, Tito pasó junto a un herrero que martillaba sobre su yunque y el jejen cesó temporalmente su trabajo dentro de la cabeza del emperador. Finalmente llegó alivio, exclamó Tito, ¿verdad? Con alivio. Entonces ordenó que un herrero martillase todos los días frente a él en el palacio. Y si el herrero era un gentil, Tito le pagaba por su servicio.
Y si era un judío, se abstenía de pagar y decía, para ti es suficiente con ver sufrir a tu enemigo. Después de 30 días, el Jején se habitó, más bien, vamos a decir la palabra clara, se habituó, ¿verdad? Que uno se acostumbró al sonido del martillo y volvió a golpear dentro de la frente de Tito. Y al morir, finalmente el malvado emperador abrieron su cabeza para descubrir al culpable. Y para sorpresa de todo, el Jején había crecido hasta tener el peso de una golondrina completamente desarrollada. Este castigo mostró cómo Hashem actúa midá que negue midá, medida por medida, así como Tito ingresó al lugar que no le pertenecía, es decir, el Kodesh HaKadoshim. Así el Jején invadió un lugar donde no debía haber estado en su cerebro. Y así como Tito se vanagloriaba de su fuerza y poder, Hashem lo castigó utilizando una de las criaturas más débiles y aparentemente insignificantes, un simple Jején. Un simple Jején. Al finalizar este recorrido por los secretos de la creación y las historias de los rabinos, comprendemos que nada en este mundo sucede por casualidad. Cada criatura, cada hecho, inclusive lo más pequeño y aparentemente insignificante, cumple un propósito dentro del gran plan de Hashem. Desde el diseño del universo hasta los detalles más diminutos de la vida diaria, todo refleja la sabiduría del Creador. Los rabinos nos enseñan que observar con atención y reflexionar sobre los sucesos nos permite descubrir la mano divina en cada detalle. La serpiente que cumple una misión, el hueso que frustra un mal plan, o el insecto que corrige un acto injusto, nos muestra que Hashem gobierna todo con justicia, precisión y propósito. Que esta enseñanza nos impulse a mirar más allá de lo evidente, a buscar la intención divina detrás de cada experiencia y a permanecer atentos a la Torá y a sus dictámenes que son la guía perfecta de la vida humana. Recuerda, lo que hoy conoces es solo un vistazo a la grandeza de Hashem. Cada estudio, cada historia, cada enseñanza es una invitación a profundizar, a crecer y a descubrir aún más los secretos de la creación. Shalom Ubraja.